Descargo de responsabilidad. El anime de Boku no Hero y sus personajes no me pertenecen todos los derechos a su respectivo autor y de lo único que soy dueño es de este fanfic. El futuro. ¿Dónde estoy? Izuku se levantó con un inmenso dolor, todo su cuerpo dolía, trató de levantarse, pero su cuerpo no respondía, no recordaba nada de los últimos días, lo último que recordaba era haber despertado el Ki del sexto portador del One for All y luego había caído en la hipnosis de Shinzo y había aparecido enfrente del sexto portador que me había dicho algo, pero después de eso todo lo que recuerdo es negro. Haciendo un gran esfuerzo logró sentarse apoyándose de una pared, miró a su alrededor, ahora sabía que se encontraba en un callejón, podía escuchar el bullicio del otro lado, observó su cuerpo, su traje se encontraba hecho trizas de la parte de su torso al igual que sus guantes ahora solo eran un trozo de tela en sus manos y sus botas estaban rotas en varias partes, sus brazos se encontraban de un color morado indicando que se encontraban rotos, su pecho y torso ahora expuestos se veían con múltiples heridas y rasguños, mientras sangre brotaba de las heridas. ¿Qué fue lo que pasó? Y haciendo un último esfuerzo obligó a sus piernas a ponerse de pie, con las piernas temblorosas y su cuerpo exigiéndole un descanso. Izuku caminó a la salida del callejón, cerró los ojos al ser encandilado por la luz del sol. Tardó un par de segundos en volver a abrir los ojos, acostumbrándose a la luz miró a la gente que lo miraba con preocupación ignorando las miradas, observó su alrededor y sinceramente estaba confundido, estaba seguro de que se encontraba en Musutafu pero la ciudad parecía diferente, no era la misma que recordaba. Caminó por algunos minutos sin dirigirse hacia un lugar, su cuerpo estaba al borde del colapso, las personas se comenzaban a alejar de él mientras más avanzaba, se detuvo en lo que parecía ser un festival. Oh Dios, niño, ¿te encuentras bien? ¿Necesitas ayuda? Izuku se congeló en su lugar ignorando al héroe que parecía querer ayudarlo, su vista enfocada en una dirección, enfrente de él 5 enormes estatuas se alzaban ante él, lo sorprendente era a quienes estaban dedicadas dichas estatuas que eran de Shoto Todoroki, Ochako Uraraka, Mirio Togata, Tamaki Yamahiki y Katsuki Bakugo. ¿Qué? Fueron sus últimas palabras antes de caer desmayado, alertando al héroe que lo intentaba ayudar. 3 días más tarde, abriendo lentamente sus ojos, Izuku lograba despertarse, aturdido se sentó en la cama en la que se encontraba, se sujetó la cabeza aún con dolor. ¿Estoy en un hospital? Se preguntó mirando sus brazos vendados y su ropa de hospital. Miró por la ventana tratando de recordar qué había pasado, sin embargo su mente seguía en blanco. Su atención se dirigió hacia la puerta donde se encontraba una enfermera sorprendida. Vaya, ya has despertado. Durante las siguientes horas a Izuku le habían estado haciendo preguntas sobre cómo es que había terminado en el estado en el que lo habían encontrado. Izuku solo respondía con respuestas vagas, sin recordar exactamente cómo es que había terminado exactamente en ese estado. Al final el doctor que lo atendía le había hecho un par de estudios más y había dicho que tenía una leve pérdida de memoria y lo dejarían salir en unos cuantos días más. Acostado en su cama, Izuku trataba de recordar cómo fue que acabó en este lugar, recordó los últimos momentos que recordaba antes de haber caído desmayado. Me pregunto si podré volver a contactar al sexto, tal vez él sepa algo. Izuku se preguntó mientras analizaba su situación y al pasar de algunos minutos suspiró con frustración, su mirada se volvió más seria mientras se levantaba de su cama, se acercó a un cajón donde se encontraban las cosas que habían sido encontradas con él, tomó su celular y lo que quedaba de su traje, se puso su traje dañado y guardó su celular. Si quiero encontrar respuestas tengo que salir, se dijo Izuku mientras abría la ventana, sus venas brillaron de color rojo y rayos verdes comenzaron a desprenderse de su cuerpo, dando a entender que su Kirk se encontraba activo, tomando una respiración profunda dio un salto y cayó en el edificio que se encontraba al lado. Bien, parece que por el momento solo puedo utilizar alrededor de un 5% del One for All. Comenzó a saltar sobre los edificios observando la ciudad, lograba reconocer algunas calles que ahora parecían diferentes, algunas casas que recordaba también habían cambiado. ¿Qué está pasando? Se preguntó, sin embargo comenzó a aumentar la velocidad y dirigirse a una dirección específica. Me pregunto si mi casa seguirá en el mismo lugar de antes. Izuku se detuvo en medio de una calle, viendo lo que antes era su casa, sorprendido y asustado miró su casa, que ahora solo era un lugar destruido y con cintas policíacas. ¿Pero qué pasó aquí?
preocupado comenzó a caminar por los alrededores de la zona. Algunas de las casas que recordaban se encontraban destruidas y otras se encontraban en construcción. Caminó por al menos 2 horas antes de detenerse cerca de una multitud de personas. Curioso se acercó a averiguar por qué se encontraban ahí. Haciéndose paso por la multitud encontró la razón por la que la gente se había reunido. Enfrente de él se encontraba una batalla de héroes contra villanos y por un momento Izuku se emocionó al ver al héroe derrotar al villano. Sin embargo, esa alegría pasó a sorpresa al ver al héroe. ¿Qué? ¿Quién es ese héroe? No logro reconocerlo. Se preguntó viendo al héroe más detalladamente, tratando de reconocer al héroe, quien vestía con un expandes gris y un casco de motociclista. El héroe el vi que es increíble. Una adolescente gritó con euforia, provocando que varios de la multitud comenzaran a gritar. ¿El vi que? No recuerdo que existiera un héroe con ese nombre. Izuku se alejó de la multitud con una mirada seria y con una idea bastante loca de dónde se encontraba. Es una idea absurda, pero tal vez, solo tal vez. Se decía a sí mismo antes de entrar a un supermercado. Miró la pequeña tienda con una música relajante de fondo, tomó un almuerzo preparado y se dirigió a la caja a pagar. Un chico de joven aparecía, lo atendió con flojera. Izuku lo miró durante unos segundos antes de dirigir su mirada hacia un calendario que se encontraba detrás del chico. Sus ojos se abrió al ver la fecha y con gran rapidez dejó el dinero en el mostrador. Mientras salía corriendo de la tienda, el joven lo miró con extrañeza antes de mirar el dinero y suspirar. Corriendo por las calles, Izuku preocupado se dirigió a un lugar en específico. Agitado y sudoroso, Izuku se detuvo enfrente de unas enormes puertas de hierro. Se agarró el pecho en dolor, sus heridas comenzaban a abrirse. Calmado un poco de su dolor, vio las enormes puertas que decían Noa Academy, y aunque las puertas eran enormes, logró visualizar 5 enormes edificios detrás de la puerta. Cada edificio tenía una forma diferente, pero parecían ser de la misma altura. Imposible, pero ¿cómo? Estoy en el futuro, ¿es eso siquiera posible?, pensó Izuku, aún sorprendido. A pesar de ver increíbles pruebas de que estaba en el futuro, aún no podía creer lo que estaba pasando. Simplemente era una locura, y sobre todo, ¿cómo carajos es que terminó en el futuro? Saliendo de su impresión y sin saber qué hacer, decidió comenzar a buscar a una de las personas que más confiaba, Olmigos. Una semana después, Izuku Midori ya había sido alguien que había llegado a sufrir durante gran parte de su infancia y adolescencia, y a pesar de todas las veces que era golpeado por sus compañeros o los insultos tan hirientes de estos, sentía que sin duda este era el peor momento de su vida. Durante toda esta semana había estado buscando información sobre Olmig, aferrándose a la idea de que podrías ayudarlo en esta situación tan rara en la que se encontraba. Sin embargo, no importa cuánto preguntara a las personas, estos solo ponían una expresión de tristeza y nostalgia mientras decía algo sobre qué bueno que las nuevas generaciones conozcan ese nombre. Después de eso solo se iban con una sonrisa sin haber contestado su pregunta. Y es por ese mismo motivo que, cansado de la actitud de los mayores, decidió consultar en los libros y en internet. Sin embargo, no parecía que alguno diera resultado, y esto lo estaba frustrando. Y cuando iba a rendirse con su búsqueda y comenzar a buscar a otra persona, un usuario de internet había posteado una respuesta a su publicación, la cual decía: Olmig. Hace mucho que no escuchaba ese nombre. Es raro que alguien pregunte de su ubicación cuando todos saben que murió ya hace tiempo. La sangre de Izuku se enfrió al terminar de leer. Su mente estaba hecha un caos, no era capaz de articular algún pensamiento coherente. Le tomó minutos salir de su asombro antes de responder el post. ¿Sabes en dónde fue enterrado?, escribió Izuku, y no tardó mucho antes de que su pregunta sea respondida por el mismo usuario anterior. Bueno, si no mal recuerdo, fue enterrado en el cementerio general de Musutazu. ¿Por qué la pregunta? Izuku no respondió la pregunta al apagar el monitor y salir corriendo del ciber donde se encontraba. En la actualidad, Izuku se encontraba enfrente de una lápida con el nombre de Toshinori Yagi grabando en ella. Lágrimas brotaban sin cesar de sus ojos. Esto no puede estar pasando. ¿Qué fue lo que pasó?, se preguntaba Izuku, derramando lágrimas en la tumba del que solía ser su maestro. Horas más tarde, el sol ya se había ocultado y la luna ya dominaba los cielos. Izuku había estado llorando por horas en la tumba de Olmig hasta que decidió marcharse. Se dirigió al lugar donde había estado durmiendo durante los últimos días, siendo debajo de un puente. Decaído y sin sueño, observó sus pies con una mirada vacía. Chico, en verdad te ves increíblemente mal.
Una voz anciana llamó su atención, miro al anciano sin ánimos, ignoro lo que anteriormente había dicho y continúo mirando sus pies. Chico, ¿te encuentras bien? Parece que no has comido en días. El anciano se acercó a él y se arrodilló a su altura. Izuku, quien de hecho no había comido durante los días en los que había estado en el futuro después de todo, se dio cuenta que la moneda que tenía ya había sido descontinuada del mercado hace tiempo. Ten, come algo. El anciano sacó un pan de la bolsa que traía consigo. Izuku miró el pan sin apetito. Tómalo, tienes que comer algo. El anciano tomó su mano poniendo el pan a ella. Izuku sujetó el pan mientras lo veía y con lentitud acercó el pan a su boca dándole una mordida. Sentía el pan seco y sin sabor, sin embargo sus ojos volvieron a cristalizarse mientras más comía del pan. El anciano lo miró con tristeza. Chico, ¿tienes algún trabajo? El anciano habló una vez. Izuku terminó de comer el pan. Izuku lo miró y negó con la cabeza. El anciano sonrió y habló. Entonces no te importaría trabajar en mi bar. El anciano ofreció mientras Izuku lo pensaba por varios minutos. Está bien. Izuku le respondió aún sin ánimos y el anciano solo sonrió. XXXX. Fin de prólogo. Bueno, personas que vean este video, espero que tengan un buen año nuevo y que se les estén pasando bien con sus familias, y si no es, no importa, no hay nada mejor que una paja no soluciones, no se crean. Si no es así, espero que este video al menos haya sido de su agrado y sin nada más que decir yo me despido, nos vemos en el próximo video.